Hola amigos de la República, hoy estamos con José Ragas, él es historiador peruano, radica en Chile y está unos días en el Perú, por cierto, así que nos puede dar una mirada in situ sobre lo que está ocurriendo en el país. José, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. Enrique, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad para conversar contigo y con quienes nos siguen. Eh, Ayer los peruanos fuimos testigos de una imagen, a mí particularmente me pareció Ujú. sobrecogedora, la de cientos, si no miles de policías en el Paseo de los Héroes frente al Palacio de Justicia, como antesala a lo que se iba a desarrollar un minuto más tarde, que era un paro nacional, eh, que por cierto tuvo convocatoria, me imagino que no tanta como la que esperaban los organizadores, pero razonablemente importante, aunque sí es Ujú. cierto que en menor proporción a lo que ha habido en otras oportunidades. Digo sobrecogedora porque la imagen era realmente impactante, ¿correcto? Y claro, y uno ve después compara con la presencia de manifestantes y uno cae en cuenta de que en realidad el exceso era notorio. Esta imagen, ¿qué representa para usted, José? ¿Qué le pasó por eso? Sí, no, creo que el término es adecuado y creo que uno se queda corto con lo de sobrecogedor, ¿no? Uno ha visto, digamos, los comentarios de las personas, creo que la comparación con Corea del Norte también se queda chica respecto a esto. Ahora, hay una cuestión de demostración de fuerza y también, pero es una cuestión coreografiada también, ¿no? O sea, busca, digamos, desplegar todo, digamos, este cuerpo policial, que son, según creo que un medio, era aproximadamente 10.000 policías, concentrarlos justamente en un espacio abierto, que es donde también se reúnen las personas ahí a expresar su descontento. Y esto realmente es más que una cuestión, es una cuestión también peligrosa, porque creo que es parte de una lógica que viene dando el gobierno de hace ya bastante tiempo. O sea, ¿no? Lo que estamos básicamente viviendo es una suerte de estado policial. Y no es una exageración, en el sentido que es un gobierno que se sostiene en el uso impune y desmedido de la fuerza policial en sectores urbanos y también en la ocupación e intervención de la fuerza del orden en sectores rurales, por ejemplo, como está pasando en Puno, ¿no? Pero en el Ujú. caso más concreto de lo que está pasando acá en la capital, que es como el centro neurálgico que el gobierno quiere defender a como de lugar, lo que hemos visto esta semana, por ejemplo, lo que ha hecho el Mininter con la cuestión de las acusaciones, ¿no? Que cualquier persona puede acusar a otra de terrorismo también, A o en través de todo un caso lo correo que hemos. electrónico anónimo, ¿no? Exactamente, o sea, esto es una cuestión completamente descabellada, o sea, ni siquiera en los 90 creo que a Montesinos se le hubiera ocurrido hacer una cosa así, y es paradójico y es triste también, porque tanto que nos advertían de que Perú se podía convertir en Venezuela digamos, con el gobierno anterior, y finalmente tenemos a una fuerza casi de ocupación en parte del país al servicio de un gobierno que no, digamos, que no es legítimo, que no reconoce su propia debilidad, que no quiere convocar elecciones y que no se somete a las reglas del juego democrático. Hay una, eh, hay una lectura que me parece interesante y que suscribo también, ¿no? Cuando un gobierno hace gala de este tipo de fuerzas policiales, Ujú. militares, a la luz del día, ¿no? Con tanta impunidad, digamos. En realidad, en el fondo es una demostración de su propia debilidad, ¿correcto? Absolutamente, ¿No? absolutamente, ¿no? Y más aún de un cuerpo de fuerza de seguridad que hemos visto, que hay grabaciones de cómo ha operado, Mm, ¿no? De que no hay ninguna investigación hasta el día de hoy abierta respecto a eso, con la muerte de este ciudadano y también con todas las muertes que han venido ocurriendo hasta el día mm, de hoy, ¿no? Entonces, mm. es una fuerza al servicio del gobierno, lamentablemente, y esto va más allá de la coyuntura, porque esto finalmente perjudica a una institución muy importante como es la policía, que es una institución que debe velar por la seguridad ciudadana, ¿no? Y que una vez se pregunta dónde están estos policías que ayer estaban desfilando y que estaban prácticamente frente a Palacio de Porque no Justicia, ¿dónde estuvieron en están, San por Miguel, por ejemplo? ejemplo, Claro, ¿dónde evitando. están en Plaza San Miguel? ¿Dónde están cuando hay asalto? ¿Dónde están, digamos, cuando hay inseguridad? Mm. Entonces, eso como que da una sensación también nuevamente, esto es peligroso porque va a crear una distancia mayor, ya no con el gobierno, sino Sino con con las la gente, instituciones. Exactamente, con la que ya gente, y eso existía, por puede, cierto. sí, que ya existía, ¿no? Pero ahora lo ahonda más y también
lo da en testimonio. Sí, correcto. Hay un debate interesante sobre si este es un gobierno democrático o no lo es. Eh, por cierto, hay quienes dicen que es democrático, otros van al otro extremo, dicen que es una dictadura. Yo sé por los que plantea que hay grises, ¿no? Yo veo por lo menos un gobierno, claro, que llegó eh, legítimamente, ¿no? Ujú, Por sucesión constitucional, creo que ahí no hay mucha discusión, ujú. pero la legitimidad también se construye en el tiempo, ¿no? Exactamente. Y lo que yo percibo, por lo menos, es un gobierno con una deriva autoritaria clara. ¿Usted qué piensa? Totalmente. Yo creo que hay que entender también que conceptos como autoritario, dictadura, no son conceptos fijos, digamos, sino que se Mm. pueden aplicar en un momento determinado. Por ejemplo, la idea de dictadura que uno tiene a veces es lo de Guerra Fría, ¿no? Por ejemplo, es como La Pinochet. típica dictadura militar, claro. Exactamente, ¿no? Que llevan incluso Velasco, que llega un golpe, que llegan con un golpe de Estado, después se quedan, no convocan elecciones, pero lo que hemos visto en la posguerra fría es que esto es mucho más matizado y que finalmente los gobiernos autoritarios se adaptan, ¿no? O Mm, sea, a ningún militar se le ocurriría dar un golpe de Estado abiertamente ahora y instalarse en el poder porque sabe que no dura, ¿no? Por todo el rechazo internacional, por la presión y también por la movilización ciudadana. Entonces, lo que ha pasado en los últimos 30 años es que se ha ido adaptando esto. Y, por ejemplo, tiene después cambios de constitución que permiten reelecciones, reelecciones, reelecciones. Tienes también, por ejemplo, la concentración de mandato, también de atribuciones en determinados poderes del Estado que rompen el balance, como ha pasado con el Congreso, ¿no? Lo que tenemos ahora es un gobierno autoritario, definitivamente, que tiene una fachada democrática por la forma como, digamos, ha llegado al poder, pero que en verdad es la articulación de una serie de proyectos que ya venían dándose anteriormente y que tienen en su eje la cuestión de mantenerse en el poder criminalizando cualquier tipo de acción ciudadana o individual contra justamente ellos, ¿no? Entonces, y esto es algo que me parece, es una oportunidad que hace tiempo no tenían en los grupos ultraconservadores, libertarios y de extrema derecha, no han llegado al poder como han querido. Entonces creo que esa es la oportunidad justamente que han estado buscando desde hace un tiempo y por eso va a ser mucho más difícil también que se vayan de manera voluntaria, lamentablemente. bueno, lo estamos viendo. En realidad, el debate a estas alturas, Ujú. cada vez más lejano delante de elecciones, digo cada vez más lejano porque no se ve voluntad de que concrete por lo menos y los tiempos se cortan, que está demostrando que efectivamente lo que desean es quedarse por lo menos, si no es hasta el 2024, en el mejor de los casos para ellos, hasta el 2026. Y creo que Sí. tienen toda la sensación, pero sí, tienen todas las ganas de hacerlo, así, ¿no? Correcto. Sí, totalmente. Hemos visto que hay como 4 intentos, por lo menos, que han sido completamente bloqueados o saboteados de elecciones adelantadas para más o menos llevar una transición democrática y que han sido una y otra vez canceladas en el Congreso, ¿no? Ahora, para ellos puede ser que esto sea una victoria, como la foto que se tomaron cuando fue vacado Pedro Castillo, Ujú, pero viéndolo un poco en el mediano plazo, mm, en verdad esto es una derrota para todos, porque lo que está pasando ahora con las movilizaciones es que se trata de reclamos que están dentro de marcos democráticos y constitucionales. O sea, sí. uno puede estar de acuerdo o no con una asamblea constituyente, perfecto, es Pero es un completamente debate válido. completamente democrático, claro. Es un debate completamente Mm, democrático y en situaciones de crisis antes tal cual. ha habido justamente una asamblea como una forma, pero aún sin que se toque el tema de la asamblea, la cuestión de adelanto de elecciones y la cuestión cómo se está pidiendo es básicamente, se están siguiendo caminos democráticos. Mientras más tarde esto, mientras más se sabotee y más se petardee este tipo de opciones, va a ser mucho más difícil de manejar, la transición va a ser mucho más complicada y más costosa y también va a dar lugar a que vayan surgiendo grupos radicales que van a tomar, digamos, más visibilidad de un lado y de otro, como está pasando, por ejemplo, ahora ya con sectores de extrema derecha o libertarios que están básicamente justificando las muertes y también la violencia en las protestas, ¿no? Entonces, esto se puede salir de las manos cuando en verdad esto se pudo haber solucionado antes, se pudieron haber evitado muertes y también se pudo haber mantenido dentro de todo algunos tipos de canales democráticos dentro del panorama tan complicado que está ahora. ¿Usted cree que la democracia peruana eh, está en franco riesgo?
Yo creo que sí, o sea, y no es solamente por la coyuntura actual, sino por algo que hemos venido pasando en los últimos años, pues desde el 2017, básicamente 2018 concretamente, pero no solamente por la parte política, sino también por lo que habíamos estado viendo este debate que tiene que ver con desigualdad, Eh, ¿no? eh, ¿No? Que en la medida en que no se solucionan problemas, en la medida en que la atención de la clase política está puesta en ver cuántos policías entran en el Paseo de los Héroes, ¿no? Está en, a ver, voy, digamos, a tratar de sabotear adelanto de elecciones, sino también tiene que ver con una cuestión de respeto también por las opiniones de los demás. La legalización del terruqueo es justamente tiene que ver también con la idea de cómo le niegas voz a las personas que están reclamando algo. claro, cómo minimizas a los que disienten, ¿correcto? Exactamente, ¿no? ¿Cómo lo minimiza? Ya lo has No solo, no minimizado solo, en la elección. no solo minimizarlos, bueno, para minimizarlos, cómo los anula. Los anulas completamente, incluso también y los anulas además legalmente, porque les mandas prisión preventiva, por Claro, ejemplo. tal cual. Eso ya lo habías hecho en la elección del 2021, ¿no? Además diciendo que era fraude, básicamente diciendo que su voto, su voluntad no era válido. Pero además hay otro elemento que a estas alturas parece muy lejano, pero que todavía está pendiente, y es el hecho de lo que pasó en la pandemia. O sea, hemos pasado una de las peores epidemias de la historia republicana, con un saldo de muertos muy alto, y primero, sin que nadie haya sido responsable, por ejemplo, por la especulación de productos a nivel de balones de oxígeno, a nivel también de sobreprecios, a nivel de las clínicas y las camas UCI. No, lo que hizo la pandemia fue desnudar justamente lo que falta en el país, o sea, servicios públicos, atención, cuidados, ¿no? Y esos son como saldos que se nos están acumulando, porque no hemos resuelto todavía esa crisis y ya estamos justamente en otra, ¿no? Entonces, esa es una cuestión bien delicada, creo yo, que a veces no nos damos cuenta de lo que puede pasar en los siguientes meses. Ha mencionado el tema de la desigualdad y efectivamente ha habido un debate muy interesante al respecto. Eh, Desde tu especialidad, que es la historia, ¿qué Ujú. se puede decir sobre este tema que involucra directamente al Perú, por cierto? Sí, dos puntos ahí. Uno, que las cifras no son suficientes, ¿no? Y esto a veces, parafraseando un viejo dicho, es la desigualdad es un tema muy importante como para dejarlo únicamente en manos de economistas Ujú. o únicamente en manos de gente que cree que maneja data, los científicos de datos que también se han puesto un poco de moda a partir de unos años. Es importante definitivamente contar con información cuantitativa, pero lo hemos visto, o sea, no se ponen de acuerdo, ¿no? Porque son variables complejas, tiene que ver del ingreso, tiene que ver la Hay riqueza, bastantes maneras de ¿no? medirla, por ejemplo, Hay bastante manera de medirla coeficientes, etcétera. exactamente. A veces la información no es completa para países Ujú. como Perú y obviamente hay a veces think tanks que utilizan esto para Bueno, decir, no, el Perú no tiene problemas, es el que ha liderado la lucha contra la desigualdad, pero claro, pero no tiene basta mucho sentido nuevamente. decir que el Perú no es un país desigual, pues eso es como taparse No, sino es la cara. básicamente es un discurso para enmascarar una serie, para quitar legitimidad a las protestas que vienen también ahora. O sea, nuevamente, o sea, basta ver lo que pasó en la pandemia. O sea, hemos tenido casi 20 años de crecimiento. ¿Cómo es posible que... Y teníamos en cama eh, Susi. y tenemos sin cama sucia, exactamente, tenemos sin cama sucia. Entonces, hay una cuestión ahí que creo que estamos evadiendo un debate muy importante, básicamente solo para darle tribuna a la posición que uno quiere defender, ¿no? Y que eso está atado también con un problema de estos días que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, ¿no? Tiene Ujú. que ver con la Constitución, tiene que ver no solamente con el hecho de una nueva Constitución, sino que gente básicamente fundamentalista de la Constitución del 93, ¿no? Que lo toman como si fuera un texto que bajó el Sinaí, como un texto casi sagrado, en cierta manera, y que se niegan a debatir exactamente que hay elementos que se pueden cambiar y que no tenemos que cambiar toda la Constitución, pero que se puede mejorar justamente para tratar de evitar los problemas que hemos tenido en esos últimos casi 30 años. ¿Usted cree que la modificación entonces debería ser parcial, no a través de una asamblea constituyente? Eso es lo que me he parecido comprender de lo que me Lo ha que dicho. pasa es, lo que pasa es que una modificación parcial, tal como la han propuesto, no resuelve el problema. Yo creo que la cuestión de la Asamblea Constituyente, tal como lo hemos visto en este último 2 siglos y en otros casos, la Asamblea Constituyente va más allá de la cuestión de la Constitución. Es una forma de crear un pacto social nuevo.
¿no? Es la comprendo. forma de Que convocar claramente se ha fuerzas. agotado el que tenemos en este momento. Se ha agotado, Creo que ¿no? ahí no Y hay si, tampoco, mucho margen de debate al respecto, yo estoy de acuerdo. ta- tampoco, ¿no? Y, por ejemplo, si uno lo compara con la Constitución del 93, la del 93 nunca vino por una cuestión de demanda social, fue una cuestión impuesta, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Ahora, entonces, ahí tengo dos preguntas ahí. Disculpe la no, interrupción. adelante. La primera, cuando uno ve las encuestas, uno se da cuenta que en realidad los cambios que la mayoría de gente quisiera introducir en la Constitución, son de un talante más bien conservador, ¿no? ¿Eso a usted no le preocuparía, por ejemplo? Completamente. O sea, me preocupa porque además una constitución siempre es un espacio abierto porque no sabes qué va a resultar de eso, Mm, ¿no? Por más que pueda decir, estamos en un momento, necesitamos una constitución, no sabes de aquí cuál va a ser el resultado. Ha pasado en Chile. O sea, empezó con una cuestión muy efusiva, de bastante efervescencia, una constitución además, el primer borrador, muy ambicioso, bastante, que reflejaba bastante las demandas de un país que no había cambiado su constitución casi también en 40 años, y finalmente terminó siendo rechazada, ¿no? sí, Y ahora está correcto. siendo buscada por un grupo de expertos, entre comillas, que sin representación nacional. Entonces, siempre es un campo abierto, pero yo un poco frente a la gente que dice, ¿para qué una asamblea constituyente si las cosas pueden salir, que es una posibilidad que pueden salir mal, ¿no? Yo lo que va bien mi posición es, ¿por qué más bien no plantear una asamblea constituyente, si en caso se da, si en caso se llega a dar, y si no, también habrá que ver otro camino, pero justamente donde a partir de eso, tratar de crear un documento como una carta, una constitución, que pueda justamente reflejar diversas posturas y también diversas propuestas y proyectos para los siguientes años, ¿no? Entonces, cancelar por anticipado la Asamblea Constituyente una constitución, me parece que es lo peor que se puede hacer, porque estás nuevamente negándole a una parte considerable de la población Mm, una demanda que ellos tienen, ¿no? Y eso justamente lo que hace es darle más propaganda y más legitimidad a la necesidad de una nueva constitución. O sea, necesitamos refundar un pacto social, pero es muy complicado ahora. Pero si no se hace ahora, no sé cuándo podría hacerse, porque esto realmente claro, el país está es como que es el clima más propicio para intentar algo así. permanente, Sí, sí. ¿no? Y además yo creo que si se va a hacer en un momento, hay que hacerlo en un momento justamente donde haya una mayoría que demanda esto, ¿no? Que O que sea, lo pida. que lo pida, o sea, a partir de eso, ¿no? Claro, No ir contra ellos. después los que se oponen van a decir, no, las cosas ya se tranquilizaron, ¿para qué meternos en esto? Ahora, Exactamente. ¿qué le respondería, por ejemplo, a quienes argumentan que los Ujú, países más estables, más desarrollados, son los que menos constituciones tienen? Porque ese es un argumento que también se sostiene con mucha insistencia desde quienes se oponen ujú. al tema de una asamblea constituyente. Su mirada de historiador que Sí. No, es un argumento interesante. Yo creo que no depende necesariamente de la cantidad de constituciones, ujú, ¿no? Perú ha tenido una cantidad de constituciones así como para todos los gustos, en cierta manera, pero creo que también hay un desconocimiento de lo que ha significado las constituciones en el Perú, ¿no? Por ejemplo, la del 93, la del 79, ¿no? La del 20, y a medida que uno va más atrás, ya es una cuestión como básicamente como un agujero negro en el espacio, ¿no? Pero el argumento es interesante. No estoy de acuerdo, lo digo respetuosamente. Creo que depende mucho de cada situación en concreto, porque esos países son países que tienen otro tipo de mecanismos para replantear justamente el momento de crisis. No se trata de cambiar una constitución cada 5 años, ¿no? Obviamente nadie quiere eso se porque se trata de necesita cambiarla estabilidad cuando es también necesario hacerlo. cuando es necesario y también que haya los mecanismos internos para modificar las constituciones. Las constituciones son hijas de su tiempo. O sea, las razones por las cuales la constitución de 79 fue erogada es porque ya no se adaptaba justamente a una época como la de los 90, definitivamente, ¿no? Y la del 93 ya no se adapta seguramente a un momento como este donde las fuerzas políticas, sociales y las demandas también han cambiado. Pero solamente un ejemplo nada más. Estados Unidos tiene quizás la constitución una de las más antiguas que tiene el Una de país, las más ¿no? longevas.
Una de las más longevadas, exactamente, y se rigen por eso, se rigen también por enmiendas, se rigen también, pero hasta cierto punto, eso ha generado una suerte, digamos, también otro tipo de fundamentalismo hacia lo que es el documento original de la Constitución, por ejemplo, y la interpretación que eso da como el derecho a portar armas, que está sancionado, que fue una constitución escrita precisamente en la guerra de independencia. Es como que nosotros no hubiéramos cambiado la constitución de 1823 o Ujú, incluso el estatuto provisorio del 21 y la mantuviéramos hasta el día de hoy con algunas enmiendas en el camino, ¿no? ujú. Entonces, las constituciones son documentos de su época, son documentos que deben ser revisados, a veces parcialmente, internamente por los congresistas que se eligen, pero a veces también llega momento de crisis donde se necesita la voluntad popular y la articulación de fuerzas para ver qué es lo que se va a escribir para los siguientes años, ¿no? Y es el documento más importante del país, definitivamente, ¿no? Sí. Y que esto sea realmente voluntad de las fuerzas políticas y no como los acuerdos nacionales, que tienen mucha voluntad, pero que a veces después no hubo los mecanismos o digamos, lo que uno se necesitaba para poder a llevarlo de acuerdo. Entonces, más al margen de que uno esté de acuerdo o no con una nueva constitución, hay que discutirlo. O sea, hay que plantear qué se cambiaría, qué no se cambiaría, por qué es el momento, no es el momento, pero no hay que cancelar el debate. Eso me parece que es completamente antidemocrático y es más dañino de lo que está pasando ahora en el país. Una de las cosas más dañinas que está pasando en el país, correcto. Y la última consulta, ¿qué piensa de Dino Boluarte luego de estos casi 2 meses, poco más, en el poder? Es un enigma hasta cierto punto, ¿no? Creo que todos hemos visto los mensajes de su Twitter de hace más o menos un año, año y medio, Que ya cuando borró. ella, claro, que lo tuvo que cancelar y creo que Otárola me parece que es el siguiente en cancelar su Twitter también por lo que han señalado. Yo creo que ha habido un acuerdo, apenas fue vacado Castillo, creo que había un acuerdo entre ella y las fuerzas políticas del Congreso. Me parece que está haciendo el papel de fachada. No sé si ella se da cuenta o si no sé si son los asesores se lo han dicho, pero es una fachada muy útil justamente a todos estos grupos y poderes que quieren que quieren extender el Estado policial en el país. Yo quiero pensar que tiene todavía digamos que tiene todavía el criterio para saber qué es lo que más les conviene al país y en todo caso espero que en algún momento decida renunciar, porque esa es una situación que puede evitarse, es una situación que está cada día que pasa, está erosionando más la democracia, está teniendo más víctimas también y que, como lo hemos conversado hace un momento, el Congreso no se va a ir por las buenas, No, ¿no? Y si se está claro va, que no. va a llevar gente consigo, ¿no? Mm, Autoridades elegidas, autoridades electorales, ¿no? mm. Prebendas. Entonces, creo que en cierta manera está en la cancha de la presidenta y por lo que declaró también el primer Otárola hace unas semanas, ella ha querido renunciar y no la han dejado o no ha podido, Mm. ¿no? No sé si hablar de está confinada, por no usar otro término, de cierta manera, y creo que no ve salidas propias de esta, pero mientras más pase el tiempo también para ella va a ser más complicado, ¿no? Entonces, porque la van a abandonar definitivamente, ¿no? El grupo que ahora la apoya la va a dejar tirada ahí, la va a dejar empapelada y eso Cuando va a ya ser muy no le sea complicado. útil para sus intereses, por supuesto. Exactamente, porque ahora Porque la política es así de cruel y de dura. completamente. Y ahora las manifestaciones son contra ella, justamente porque ella sirve como la última, el último frente contra el Congreso, pero una vez que ya vean que, como tú bien dices, como que no es funcional, sencillamente la van a entregar, digamos, ¿no? Van a entregar su cabeza en bandeja de plata o en lo que sea para poder salvarse, ¿no? O para negociar un acuerdo. Entonces, creo que ella debe dar un paso anticipado, debe anticiparse a ese tipo de jugadas y renunciar. Y de ahí, a partir de eso, ver, digamos, algún escenario nuevo. José Ragas está con nosotros ofreciendo su interesante opinión. José, muy amable, gracias por el Muchas tiempo. gracias, Enrique. Muy buenas preguntas. Ha sido un gusto conversar contigo.